Desde los primeros años de vida, cuando nos contaban la historia del Edén, aprendimos una versión cuidadosamente editada. Adán, Eva, la serpiente, la caída, y luego Caín y Abel. Fin del relato. Nada más se dice, nada más se enseña. Pero hay preguntas que nunca dejamos de hacernos. ¿Dónde están las hijas? ¿Por qué nunca se mencionan? ¿Realmente Adán y Eva solo tuvieron varones? ¿O hay algo más profundo y más sagrado que fue ocultado? Algunos textos antiguos, casi olvidados por la historia oficial, susurran una verdad estremecedora. La primera hija de Adán existió, y su papel fue mucho más relevante de lo que te han hecho creer. Su nombre cambia dependiendo de la fuente. Los manuscritos gnósticos la llaman Luluwa. Los textos cabalísticos se refieren a ella como Awan o incluso Asura. Pero más allá del nombre, hay un hilo invisible que une todas estas versiones. Ella fue la primera portadora del linaje espiritual femenino de la humanidad. Y eso fue lo que la hizo peligrosa. Las culturas antiguas sabían que quien controla la narrativa, controla la memoria del mundo. Y si borras a una mujer que fue canal de sabiduría, profetisa del alma y creadora de una nueva forma de ver la divinidad, entonces apagas una luz que podría haber despertado generaciones enteras, porque esta hija no fue una figura pasiva, no fue una sombra de Eva, no fue simplemente una hermana, fue la madre espiritual de una humanidad que aún no había nacido. Los relatos antiguos dicen que ella poseía una luz especial, una conexión directa con el plano divino. No necesitaba templos, ni altares, ni sacrificios. Su cuerpo era un templo, su mente, un portal, su alma, una chispa del mismo Creador. Entonces, ¿por qué nunca escuchamos su nombre en las iglesias? ¿Por qué ningún predicador habla de ella desde los púlpitos? La respuesta es dolorosa y reveladora, porque si la humanidad supiera que una mujer fue la primera guía espiritual de los humanos, la historia entera de la religión, del poder y del patriarcado tendría que ser reescrita desde cero. Pero su energía no pudo ser destruida, solo fue ocultada. Y hoy tú estás a punto de recordarla. Imagina una figura femenina en los albores de la humanidad. Una mujer nacida en un mundo puro, virgen de pecado, y sin embargo consciente de la dualidad que se aproximaba. Una hija que no solo era testigo del paraíso, sino también guardiana de un conocimiento prohibido. Ella no aprendía, recordaba, no necesitaba maestros, porque lo divino hablaba directamente a su corazón. Los antiguos decían que esta hija era la encarnación del principio espiritual femenino. La capacidad de crear vida, de sentir lo invisible, de sostener el alma humana con solo una mirada. Pero el mundo no estaba preparado para lo que ella representaba. En ese entonces, lo sagrado aún no había sido dividido en masculino y femenino. Todo era uno, y en ese uno, esta hija era el puente, un canal puro entre el cielo y la tierra. Se dice que ella caminaba entre los árboles del Edén con ángeles, que no necesitaba palabras para comunicarse con ellos, que entendía el lenguaje del fuego, del viento, de los sueños, y que en su pecho latía el código original de la creación. Mientras Caín sería conocido por la violencia y la envidia, esta hija portaba una frecuencia completamente opuesta, la frecuencia de la unión, la compasión y la intuición elevada, pero justo por eso fue silenciada. El linaje espiritual femenino siempre fue un peligro para los sistemas que necesitaban jerarquías, dominación y obediencia ciega. Una mujer conectada con lo divino representa libertad. Una mujer que no necesita intermediarios entre su alma y Dios es incontrolable, y esta hija lo era. Ella no fue expulsada del paraíso. Ella eligió salir para sembrar la sabiduría que había recibido. Fue la primera exiliada voluntaria, la primera chamana, la madre de las madres.
Los registros que sobrevivieron en manuscritos etíopes, tradiciones orales africanas y textos gnósticos ocultos hablan de su descendencia espiritual, mujeres y hombres que, aunque no la conocieron físicamente, llevaron su fuego interior en silencio, generación tras generación. Y tú, al escuchar esto, quizás también lo llevas. Aunque su nombre fue borrado de los textos sagrados más leídos, su presencia nunca desapareció del alma colectiva. De hecho, cuanto más la silenciaban, más se expandía su legado. ¿Cómo se puede borrar una energía que vive en los sueños de las mujeres, en la intuición de los niños, en la rebeldía suave de los que no encajan en el sistema? A lo largo de los siglos, esta hija de Adán fue transformándose en símbolo, en mito, en arquetipo. Se convirtió en la mujer que aparece en visiones, la voz interior que guía en medio de la oscuridad, la que susurra en el silencio cuando todo lo demás falla. Hay quienes la confunden con la figura de Lilith, pero no es lo mismo. Lilith representa la fuerza que se revela y destruye. Esta hija representa la fuerza que recuerda y restaura. En la Edad Media, muchas mujeres consideradas brujas por la Inquisición decían recibir sueños con una mujer de luz que les enseñaba hierbas, sanación, símbolos. En realidad, estaban despertando una memoria muy antigua, la memoria de la hija primordial, la portadora del conocimiento olvidado. Ella no aparece en las páginas de los libros oficiales, pero vive en cada mujer que intuye antes de entender, que siente antes de hablar, que crea vida no solo con el cuerpo, sino con la palabra, el arte y el alma. Su influencia no es política, no es visible, no tiene templos, pero está en todas partes. Ha guiado a generaciones enteras desde las sombras. Los gnósticos la llamaban la Sofía encarnada. Los místicos la veían como una figura escondida en los textos, una línea entre líneas, una nota en la música sagrada. Y los pueblos indígenas simplemente la reconocían como la madre del corazón original. Cada vez que una mujer se niega a obedecer ciegamente un dogma que niega su voz, ella renace. Cada vez que un hombre se permite sentir, llorar y conectar con lo sutil, ella sonríe, porque su propósito nunca fue el de dominar, sino el de despertar. Es importante hacer una pausa aquí y preguntarnos algo fundamental. ¿Por qué silenciar a una figura femenina que encarnaba la sabiduría, la conexión divina y la luz interior? La respuesta es dolorosamente clara, porque representaba una amenaza al sistema que nacería después. Con la caída del Edén vino el tiempo de las reglas, del pecado, del castigo, y en esa narrativa no había lugar para una mujer que ya era libre por naturaleza. No podían permitir que una hija de Adán caminara sin miedo, que enseñara sin permiso, que curara sin templo, que hablara con lo divino sin mediadores. Ella era la prueba viviente de que no necesitábamos estructuras externas para conectar con Dios. Imagina el peligro. Una mujer que podía transmitir la sabiduría divina sin pasar por el sacerdocio. Una descendencia que no se basaba en sangre, sino en vibración. Una fe que no se imponía, sino que florecía desde adentro. En un mundo que empezaba a construirse desde el control, eso era insostenible. Por eso los textos que hablaban de ella fueron eliminados o tachados de herejía. Por eso su figura fue fundida con mitos, enterrada bajo capas de símbolos o confundida con otras entidades. Por eso, cuando mencionan a los hijos de Adán, solo nombran varones. Pero el alma humana recuerda lo que la historia intenta ocultar. Y tú que estás escuchando esto ahora, tal vez sientes que hay algo dentro de ti que vibra con esta verdad. Una parte tuya que no necesita pruebas externas porque reconoce en el corazón lo que es real. Y esa es, justamente, la energía que ella plantó desde el principio. Una semilla eterna que atraviesa los siglos, esperando despertar. El día en que se decidió borrar su existencia de la memoria colectiva, no solo se perdió una historia,
se perdió un equilibrio. Desde entonces, el mundo entró en una profunda desconexión. Se levantaron imperios sobre la base del dominio, no del cuidado. Se construyeron religiones sin madre, solo con padre. Se veneraron cielos sin tierra, palabras sin cuerpo, dogmas sin alma. La energía femenina espiritual, representada por esta hija olvidada, no fue destruida, pero sí fue separada artificialmente de la estructura dominante. ¿Y qué ocurre cuando se arranca una mitad del alma humana? Surgen los excesos, la lógica sin compasión, el control disfrazado de fe, el castigo convertido en doctrina y, sobre todo, el vacío interior que tantas personas sienten hasta hoy. Ese vacío no es falta de Dios, es falta de conexión con la parte del alma que fue negada, la parte que siente, que intuye, que no necesita explicaciones para saber que algo es sagrado. Y esa parte es la herencia de la hija de Adán. Ella no fundó templos ni escribió mandamientos, no dejó estatuas ni reinos, pero dejó algo mucho más poderoso, una memoria vibracional. Está en la sangre de quienes sueñan con una espiritualidad libre. Está en la piel de quienes sanan con las manos. Está en los ojos de quienes buscan verdades más allá de los libros. Y aunque su nombre fue retirado de los textos, su presencia sigue viva en cada acto de amor sin condiciones, en cada silencio que guía, en cada alma que recuerda. En nuestros tiempos, algo está ocurriendo. Muchas personas sienten que las formas antiguas ya no los llenan, las respuestas ya no alcanzan, los rituales ya no bastan, las palabras se sienten vacías, y sin saber exactamente por qué, empiezan a buscar dentro. Eso es señal de que su energía está regresando. La hija de Adán, cuya historia fue negada, está despertando en miles de almas que nunca oyeron su nombre, pero sí reconocen su llamado. En mujeres que deciden vivir conectadas con su intuición, en hombres que se abren a su parte femenina sin miedo, en jóvenes que se rebelan no con odio, sino con conciencia, en abuelas que sanan con rezos, plantas y fuego. Este despertar no tiene pancartas ni líderes, no necesita gritos, porque ella siempre fue así, silenciosa pero imparable. Es un retorno interno, una vuelta al origen, un eco del paraíso que aún vive en lo más profundo del alma humana. Cada vez que alguien escucha una verdad que resuena sin explicación, cada vez que se siente una paz inexplicable al mirar el cielo o tocar la tierra, cada vez que una lágrima cae sin motivo y limpia algo muy antiguo, ella está ahí, recordándote quién eres, mostrándote que nunca te fuiste del todo, invitándote a reconectar con la parte olvidada de tu propio ser. Y tal vez, sin saberlo, tú también has sido elegido para traerla de vuelta. Hay quienes, al escuchar esta historia, sienten una emoción que no pueden explicar. Un nudo en la garganta, un suspiro largo, un silencio lleno de algo invisible. Eso no es imaginación, eso es memoria. La verdad más profunda no se aprende, se recuerda. Recordar a la hija de Adán no es un acto intelectual. Es una reconexión con la parte más antigua y sagrada de tu alma, la parte que estuvo presente cuando todo comenzó, la parte que nunca fue separada de lo divino, solo fue dormida. Y por eso cuando escuchas que ella existió, que su luz sigue viva, que su propósito era ayudarte a recordar lo que eres, algo se enciende. Es como si una llama muy pequeña, pero eterna, empezara a arder dentro de ti. Una llama que no juzga, no exige, no condena, solo ilumina. Ilumina tus sombras, ilumina tus heridas, ilumina las mentiras que creíste sobre ti mismo. Y entonces comprendes, el secreto jamás revelado no era solo que ella existió. El verdadero secreto es que tú eres parte de ella. Y al recordarla, te estás recordando a ti. Tal vez te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta verdad? ¿Cómo aplico esta energía en medio de un mundo que sigue funcionando desde la desconexión? La respuesta no es hacer más, es ser diferente. Traer de vuelta la energía de la hija de Adán es vivir con conciencia,
Es elegir el silencio cuando todos gritan. Es confiar en tu intuición aunque no tengas pruebas. Es mirar a otro ser humano y ver su alma, no su máscara. Es honrar tu cuerpo como un templo sagrado. Es caminar con respeto por la tierra. Es hablar desde el corazón, incluso cuando tiemblas. Y también es recordar que no estás solo. Miles de almas alrededor del mundo están despertando al mismo tiempo. Sentimos el mismo llamado, la misma nostalgia por algo que nunca tuvimos, pero que siempre estuvo ahí. Y si hoy tú estás escuchando estas palabras, no es casualidad, es una señal, una respuesta, una puerta que se abre. Si sientes que esta historia activó algo dentro de ti, si sentiste una energía que no puedes explicar, pero que te abraza con dulzura, entonces te invito a dar un paso más profundo. Crea un espacio para reconectar con la abundancia espiritual y material que esta hija trajo consigo desde el principio. Conecta con la frecuencia del dinero. Ahora, un audio sagrado creado para alinear tu energía con el flujo universal de la manifestación. Puedes encontrarlo aquí en la descripción del video. No es un producto, es una llave para abrir aquello que tú ya eres, pero habías olvidado. Y si este mensaje tocó tu alma, puedes apoyar este canal haciendo clic en el botón Gracias aquí abajo. Tu gesto permite que más almas reciban esta verdad, porque ahora lo sabes, el secreto ya no está perdido, solo necesita ser recordado. Y tú eres parte de ese recuerdo.